Tardes, soy el maestro Dr. Jesús Alonso Esparza Rentería. Trabajo en la Facultad de Agronomía. Tengo 36 años trabajando en la Universidad Autónoma de Nuevo León. La materia que imparto en la facultad es entomología, que son insectos, algo de arañas. También imparto lo que es fitopatología, que son enfermedades de algunas plantas. El tema que vamos a exponer hoy es control de plagas mediante extractos o elaboración de extractos en el control de plagas, que es lo mismo, ¿sí? Cualquier cosa, al final de la presentación les dejo mi correo electrónico, el particular, no es el de la universidad, es el particular. Con toda confianza me pueden preguntar. Soy una persona, a pesar de mi voz, soy una persona que le gusta pues compartir lo poquito que sé, y sí me gustaría cualquier duda, cualquier cosa, pues yo se las pueda aclarar. Voy a tratar de hablar despacio para que me escuchen, y espero que la plática pues sea entendible. Bueno, pues déjeme comparto mi presentación. Va a tardar un poquito porque trae unas 45 o 46 diapositivas, las cuales traen fotografías tanto de algunas plantas como de algunos insectos y de algunos extractos. Primero la plática se empieza con lo que es una plaga, qué es una plaga. Entonces ya definimos lo que es una plaga, porque de repente todo el mundo pensamos que una plaga nada más son insectos. Y una plaga pues va a ser todo aquello que nos ocasione daño, tanto en la agricultura como en el hogar o en la casa. A todo eso le llamamos plaga. Espero que se vea bien mi presentación. Como aquí dice, pues pertenezco a la Facultad de Agronomía, a mucho orgullo, a mucha honra. Les doy gracias no al director, sino a todos los maestros por haberme aceptado como maestro de la facultad. El tema se llama extractos de plantas en el control de insectos. Mi nombre es Jesús Alonso Esparza Rentería. Soy de aquí de Nuevo León. Y como les dije anteriormente, pues tengo mucho tiempo trabajando como maestro. Eso me ha generado un poquito de experiencia, el igual que estar trabajando en la facultad. Entonces, dice extractos de plantas en el control de insectos. Primero vamos a ver qué es una plaga. Si ustedes observan las fotografías, pues tenemos insectos, tenemos roedores, tenemos enfermedades de hongos, de bacterias, etcétera. Todo lo que me ocasiona daño, aquí lo tenemos. Entonces, la definición dice: ¿qué es una plaga? Es un ser vivo que compite con el hombre por alimento. Todos aquellos seres vivos, organismos que compiten con nosotros por alimentos, les vamos a llamar plagas. Por alimentos, puede ser por fibras, por vivienda. Recuerden bien que el algodón es una fibra. Por vivienda, recuerden bien que en la vivienda, en tu casa, puede haber cucarachas, puede haber roedores, puede haber termitas. Y estas plagas, pues, hacen que tú no estés bien, afectan tu bienestar, afectan tu confort, o sea, no estás a gusto, no estás contento, no estás... ¿Por qué? Pues porque te están molestando ciertas plagas. Dice, incluye insectos, pues, a lo mejor muchos de ustedes, pues, están más interesados en insectos, pero puede ser hongos también. El hongo, tú tienes un cultivo y presenta hongos, entonces tienes que controlarlo. También hay ciertos extractos vegetales que te controlan hongos, y hay hongos que te controlan insectos, llamados hongos entomopatógenos. Hay virus en las plantas, ese virus pues impide un crecimiento, un desarrollo del fruto, o deformación del fruto, o no crece la planta, o una proliferación de la hoja.
Las bacterias igual, las bacterias están consumiendo constantemente el alimento de las plantas y entonces la bacteria lo que ocasiona es que el olor, ya sea del fruto, de la hoja, del tallo o donde se encuentra esa bacteria, pues tiene un olor a pudrición, un olor desagradable. Los nematos, hay veces que decimos que los nematos están solamente en el suelo. Bueno, en algunos animales, como los bovinos, a la hora de estar consumiendo pasto, en ese pasto hay muchos caracoles y en esos caracoles hay nematos. ¿Y qué ocasiona el nemato? Problemas intestinales en el ganado bovino. Vertebrados como pues la rata, tantas enfermedades que produce la rata que no nos damos cuenta. Y nos menciona aquí las plagas. Hay plagas que nos ocasionan daños directos y hay plagas que nos ocasionan daños indirectos. Los daños directos es directamente a la cosecha, o sea, pérdidas en la cosecha. Tú estás sembrando, ya sembraste y te cosecha, pues su rendimiento va a ser bajo. En algunas cosechas, en algunos frutos, en algunas hojas, presentan manchas. Y no es lo mismo yo poder exportar una naranja con manchas, llevarla a Estados Unidos, a Europa o qué sé yo, a venderla aquí directamente. Entonces, produce manchas que merma la calidad o que merma la forma en que tú ves el apetito hacia ese fruto. Y deformaciones, o sea, la deformación puede ser el tomate, o sea, un virus que ataque tu tomate, pues puede ocasionar deformaciones. Los daños indirectos, ¿qué es un daño indirecto? Pues son todas las transmisiones de enfermedades y desórdenes en las plantas, o sea, transformación de enfermedades. O sea, una planta que se enferma, pues te produce una transmisión, te produce una pérdida, te produce un problema si tiene alguna enfermedad. Un desorden de la planta. Hagan de cuenta ustedes que la planta está compitiendo con un virus para que no entre, o la planta está compitiendo con un hongo, con una bacteria o con un insecto para que no entre. Ella tiene ciertas sustancias que está soltando para que no penetre el insecto, para que no penetre el virus, el hongo, la bacteria. Y entonces hay un desorden dentro de la planta, en animales y humanos, o sea, transmisión de enfermedades en animales y en humanos. Entonces debemos de tener cuidado con esa transmisión. Vamos a ver, por ejemplo, que encontramos insectos que nos benefician e insectos que nos perjudican o que nos ocasionan daño. ¿Cuáles son los insectos que nos benefician? Por ejemplo, la abeja. La abeja, más que la miel, muchos decimos, es que la abeja nos produce miel. No, no nos produce miel a nosotros. La produce ellos para seguirse reproduciendo. O sea, la miel la están produciendo para alimentarse ellos. Nada más que pues nosotros la cultivamos, ¿verdad? Entonces, pero lo más importante es que poliniza, igual que la mariposa. Los beneficios que me ocasiona una avispita, la avispita, hay ciertas avispitas que ovopositan dentro de un insecto. Y al ovopositar dentro del insecto, cuando eclosiona la larva de ese huevecillo, empieza a comerse el insecto y lo mata y se muere. Hay los cocinélidos, que es la mariquita o la catarinita. Esta catarinita se come a los pulgones. Hay diferentes tipos de pulgones, el amarillo, pues que el café, que el pulgón negro. Y uno de los principales problemas del pulgón es que tiene aparato bucal succionador. El pulgón succiona la savia, la sustancia nutritiva de la planta, y entonces me la está dañando, ya no se produce igual. Pero otro de los problemas del pulgón es que sus heces fecales son muy azucaradas y entonces se ve todo negrito la hoja y se forma lo que es la negrilla, que es un hongo, por el azúcar de las mismas heces fecales. Entonces es importante a veces pues controlar este tipo de cocinélidos bueno, el cocinélido, ¿cómo se llaman? Los pulgones. Y después tenemos los que nos dañan y a veces pues son daños en la casa. Entonces hay que saberlos controlar. Por ejemplo, la cucaracha. Esta cucaracha es la cucaracha grande. Vamos a llamarle cucaracha grande y pequeña, no vamos a decir ni género ni especie. Eh, esta cucaracha es del drenaje. Las cucarachas son nocturnas
Me pueden decir, oye maestro, es que no tengo cucarachas en la mañana. Pues no, las cucarachas son nocturnas. Cuando salen en la mañana quiere decir que la plaga es demasiado la que tienes, que no alcanzaron a comer y por eso salen en la noche. Pero independientemente de eso, la cucaracha del drenaje, pues es el drenaje pluvial, está en las heces fecales del ser humano y luego pues sale de ahí porque son miles y miles de cucarachas y no alcanzan a comer o las corren o las quitan de ahí las mismas otras cucarachas y salen a las casas y andan buscando comida, pero se paran en un pan o se paran en la comida y todas las bacterias esas pues te las transmiten. Igual que la mosca, uno de los principales problemas es que la mosca entra por cualquier orificio. Tengo que poner tapapolvos en las puertas para que no se meta la mosca. Entonces es un daño que nos puede transmitir la mosca porque tengo perros, porque tengo animales y se paran las heces fecales. También tiene un aparato bucal succionador, es como una especie de esponja que la ponen en la heces fecal y succiona. Y entonces va y se para el pan, a la comida, etcétera. Entonces hay que controlarla. Y tenemos las hormigas, que hay hormigas que pueden terminar con árboles jóvenes o árboles viejos. Y entonces la hormiga tiene aparato bucal masticador, arranca el pedazo de hoja y lo lleva a su hormiguero. Ahí en una de las galerías hay hongos. Esa parte de hoja, todo lo que se llevan, se transforma y en alimento para los, para esas mismas, las mismas crías, etcétera. Y tenemos los pulgones y luego tenemos lo que es la polilla. La polilla es una mariposa, es del orden Lepidoptera, igual que la mariposa que está acá arriba, es lo mismo la polilla. Y la polilla y la mariposa no me ocasionan daño cuando están en estado adulto, nada más que las dos ovopositan. Y al ovopositar, al poner huevecillos, pues sale la larva, y la larva es la que me come la hoja. Entonces, el problema son las larvas, no son las mariposas grandes. Entonces, veo mariposas en mi cultivo, pues déjame las espanto, les pongo un repelente o les pongo un insecticida de origen vegetal para que, para que no me vayan a afectar, no en estado adulto, porque polinizan ellas, sino en estado larval. Entonces, sí es importante saber aquellos insectos que son dañinos. ¿Qué pasaría si yo no hago extractos? Tanto extractos para eliminar insectos como extractos que se actúen como repelentes. Pues estaría utilizando constantemente un insecticida y al usar constantemente un insecticida, pues es costo. Otra parte del costo es que me ocasiona resistencia. ¿Qué es la resistencia? Cuando yo le pongo un insecticida a un insecto y no me lo mata, y le pongo, le cambio la dosis o le cambio la concentración y no me lo mata, eso es resistencia. Ya le ocasiona, es que no sirve para nada el insecticida. No, sí servía, lo que pasa es de que como no leí las instrucciones, le puse mucho o le puse menos por ahorrarme, es que huele mucho y luego huele mal. Otra cosa, aclarando, el olor no quiere decir si es bueno o malo el insecticida, porque mucha gente, aparte de eso, me dedico a fumigar pues ciertos cultivos, nogales, árboles en áreas verdes, en quintas, en parques industriales y aparte empresas. Dicen mucha gente que no sabe, no, hombre, no le echaste nada porque no huele. Los insecticidas que más huelen son los más baratos. Cuando de repente voy a una casa o mando a mi gente a una casa, no, es que dice el señor que no olió, entonces pues no, no mató nada. Y lo que pasa es de que un insecticida que huele, que tiene mucho olor, vale 240, 300 pesos el litro cuando mucho. Y uno que no huele vale 800, 900 pesos. Entonces hay que saber un poquito de eso y también saber que tenemos que utilizar extractos. Ay, perdón si me salgo de repente, ¿sí? Y por ejemplo, algunas plagas que afectan al ser humano, sobre todo son los mosquitos y la chinche. Por ejemplo, el anáfoles o anófoles, como ustedes lo quieran pronunciar, pues es un mosquito que produce la malaria o el paludismo. Y luego otro mosquito, el Aedes aegypti, es la fiebre amarilla. También hay una fiebre de las montañas que es ocasionado por una garrapata. Y luego la peste bubónica, que lo ocasiona la pulga. Pero esa pulga es la que viene en las ratas. Y entonces tenemos un problema. La tifus, que es un piojo, el Pediculus humanus,
el mal de Chaga, que lo produce la chinche. Entonces, debemos de controlar todo este tipo de plagas que ocasionan daño a los humanos. Dice, problemas causados por el uso continuo o exclusivo de plaguicidas como método de control. Cuando ustedes vayan a controlar, ustedes que son agricultores o ganaderos, cuando ustedes vayan a querer controlar una plaga, primero tengo que usar otros métodos y al final usar el método químico, el de sustancias químicas. Ahorita más adelante vamos a ver una sustancia química sintética y una sustancia química obtenida de un vegetal. Pero por lo pronto vamos a ver qué problemas me puede ocasionar el uso constante de un insecticida. Y más si la dosificación, como dicen ustedes, yo le digo concentración, si la concentración no la pongo como debe de ser, si me dicen ahí donde en la casa comercial, no, hombre, ponle 15 mililitros por litro de agua, y en lugar de eso le pongo 50 o le pongo, para ahorrarme, le pongo 5, no, no, es que está bien concentrado. Entonces voy a ocasionarme resistencia resistencia a los insectos, a los insecticidas. Pero aquí dice, ¿cuáles son los problemas? Uno de los principales problemas es el desarrollo de poblaciones resistentes. ¿Qué es resistente? Ya les había dicho, cuando un insecticida ya no puede matar un insecto, esa es resistencia. No es que el insecticida no sirva. Lo que pasó es que no lo supe usar, que lo usé por 5 o 10 años y entonces los hijitos de los hijitos de los hijitos de la primera plaga que quise controlar, pues hicieron resistentes. Nada más para que un poquito de conocimiento. Haz de cuenta que tiene 2 genes, el insecto, y un gene es resistente y el otro es susceptible. Entonces, cuando yo mato todos los insectos, quiere decir que el que manda ahí es el susceptible, y ese ahí está, entonces lo mata. Y lo uso y lo uso, lo uso, y entonces de repente ese gene se transforma en resistente y ya no puedo matar nada. Entonces, debo tener cuidado con la resistencia de los insectos, lo puedo ocasionar. Sí, algunos ya nacen resistentes, otros los hacemos resistentes. Brotes violentos de las plagas secundarias. Ustedes tienen un cultivo y la plaga que más afecta a tu cultivo se le llama plaga primaria. Pero hay otra plaga, a esa plaga se le llama secundaria. Y luego hay una plaga que es mínima, perdón. Vamos a suponer que yo tengo 500, 500 pulgones. Esa es la plaga primaria. Pero tengo mosquita blanca, es la secundaria. Y tengo hormigas que casi no me ocasionan daño. Entonces, mato a los pulgones, a todos los pulgones, y entonces la mosquita blanca va a ocupar el lugar del pulgón. Y entonces voy a tener que usar un insecticida para matar esa mosquita blanca. Mato a la mosquita blanca y a los pulgones, entonces la hormiga es la que me va a ocasionar más daño. Entonces vamos a encontrarnos hormigas primarias, hormigas secundarias y hormigas terciarias. Quiere decir que cuando yo mate a la plaga primaria o la principal, pues la secundaria va a ocupar ese lugar y va a ser un brote violento, se va a reproducir con mayor fuerza. Entonces tengo que tener tener ese cuidado de cómo voy a controlar todas las plagas. Sí, hay insecticidas de amplio espectro que te matan todo, hasta los insectos benéficos, pero hay insecticidas específicos para cada una de las plagas. Efectos adversos sobre organismos a los que no va dirigido el tratamiento. Que tú vas a controlar una plaga, dije, a áfidos, a los pulgones, sí, tú la vas a controlar, pero puedes atacar o puedes dañar a otro tipo de insecto o otro tipo de problema, dice. Eliminación de enemigos naturales. Quiero controlar los áfidos y le pongo un insecticida de amplio espectro y voy a eliminar abejas, avispas, abejorros, mariposas, catarinitas, etcétera. Y entonces, pues estoy actuando mal, porque pues la catarinita me controlaba, las avispitas me controlaban, las abejas y las mariposas polinizaban, entonces ando mal. Entonces tengo que tener cuidado. Recuerden bien que para que
tu cultivo te dé, pues tienes que ser polinizado. ¿Y quiénes son los polinizadores? Pues las abejas, las mariposas y otro tipo de insectos. Aparte el viento, el agua, etcétera. Dice que eliminación de abejas y polinizadores. Eliminación de fauna silvestre. Ay, señor, o ay, maestro. Sí, me falta mucho por saber, ¿verdad? Pero ¿por qué dice que eliminación de fauna silvestre? Vamos a suponer que yo tengo un cultivo y ese cultivo pues lo fumigo y lo ando fumigando con avioneta, con dron, con helicóptero, con tractor, etcétera, y ando regando todo. Aparte de caer la planta, le cae a la tierra y tiro mucho en la tierra. Llueve, riego y eso que regué va a arrastrar al insecticida y se lo va a llevar a los mantos acuíferos, pues que a un lago, que a un estanque, que a un río, que al océano, etcétera, y esa agua ya va contaminada. Esa agua la absorbe, se la toma el pez. Ese pez, por tomarse esa agua contaminada, muere. Pasa una águila que le gustan los peces, se come al pez, el águila muere. Pasa un animal, un zorro, un coyote, un lobo, un perro, y se come el águila y también muere. Entonces, todo esto va generando problemas en la cadena alimenticia. Entonces debemos de tener cuidado con la utilización constante y excesiva de insecticidas. ¿Por qué? Porque me daña la fauna silvestre. Más, a lo mejor hasta nosotros podemos contaminarnos, podemos tomar agua contaminada. Entonces hay que tener cuidado. Por eso cuando ustedes compran un insecticida, ese insecticida se lo terminan, lo lavan 3 veces, lo guardan ese producto de que lavaron, lo perforan por los lados y por abajo y le perforan también la tapa. Le quitan la etiqueta y de esa manera ya ustedes están contaminando menos y aparte los campesinos, las personas de bajos recursos, ya no lo van a utilizar como un recipiente para tomar agua, ya no contamino tanto. Intoxicación al hombre y animales domésticos. Podemos intoxicarnos a nosotros y a los animales domésticos. Cuando compren un insecticida para su cultivo, pues tengan afuera de su casa. Hoy tengo una bodeguita allá afuera, tengo una palapa, tengo pues un lugar donde puedo guardar los insecticidas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los insecticidas se evaporan por acción del calor, de la temperatura y porque a pesar de que es de plástico, pues como quiera tiene poros y se evapora y se transmita, sale hacia afuera. Entonces hay que ponerlos en lugares fuera de la casa o no traerlos en el carro en el sol, etcétera, etcétera. Dice presencia de residuos en los productos de cosecha. Esto es muy común. Oye, me dicen algunos alumnos, vamos a cosechar, maestro, pero queremos fumigar antes porque después, pues va a traer nuestro cosecha insectos. Tengo que preguntar cuál es el periodo residual del insecticida, cuánto puede durar en la planta, si mi insecticida fue sistémico, que entró a toda la planta, o si mi insecticida fue de contacto. Y entonces, si entró a la planta y le puse un insecticida y la semana que viene voy a cosechar, ¿cuánto va a durar el insecticida dentro de la planta, dentro del fruto? Entonces voy a intoxicar a las personas, entonces debo de tener cuidado. Hay insecticidas sistémicos que entran al sistema de la planta, pero se llaman sistémicos, que duran un mes. Hay insecticidas que duran 5 meses. Hay insecticidas sistémicos que duran un año, 3 meses. Entonces debo tener cuidado con la intoxicación del ser humano. Características de intoxicación cuando ustedes vayan a poner su trabajador, vayan a poner este insecticida. Empieza a sudar, le duele la cabeza, tiene náuseas. Entonces hay que tener cuidado. Otra de las cosas que puede ocasionar un insecticida es que puede ocasionar aborto. A los que más afecta un insecticida es a los niños pequeños y a los adultos como yo. Entonces también debemos de tener cuidado porque nos puede afectar. Alto costo económico en la cosecha, o sea, no sé si se acuerdan, hace unos 9 años o 10 por ahí, de 8 a 10 años por ahí, hubo un brote muy grande de los áfidos, de los pulgones,
en el sorgo forrajero. Y entonces este pulgón, pues era una plaga secundaria, a lo mejor era una plaga terciaria, pero se eliminó a las primaria y la secundaria. Ese pulgón, en una sola hoja del sorgo había 1,500, son bien pequeñitos, tienen el tamaño de un alfiler, un poquito más grandes, casi no se ven. Y entonces mucha gente prefirió quemar su cultivo de sorgo a meterle insecticida. ¿Por qué? Porque el pulgón, sus su excremento es muy azucarado y entonces se producía el hongo. Y entonces, ¿qué ibas a cosechar? Si hasta la espiga a veces estaba el pulgón. Entonces, a veces los insectos ocasionan altos costos y tengo que preguntarme yo, ¿me va a costear ponerle un insecticida? ¿Qué tanta cantidad de cosecha voy a obtener? O no le pongo nada y lo que hicieron muchos fue quemar su cosecha. Era más fácil quemar que ponerle un insecticida y al quemar pues matas todo. Nada más que pues era un fuego controlado, ¿verdad? Porque pues si no quemas tu parcela y quemas la del otro y la casa y los árboles y todo, pues entonces tiene que ser controlado. Bueno, continuamos. Señores productores, no sé si se han dado cuenta, oye, es que yo vivía en un rancho, vivía en un ejido y éramos 10, pues ahora somos 20, ahora somos 50, ahora somos 200, ahora somos 1,000. Dice que va aumentando la población. A mayor población, mayor necesidad de alimentos. Y si hay mayor necesidad de alimentos, es mayor la producción agrícola. O sea, tenemos que producir más porque constantemente estamos aumentando la población. Ahora con lo del COVID, sí, murió mucha gente, pero no nos hemos preguntado qué tanta gente nació. O sea, mucha gente decía, no me quiero vacunar porque están diciendo que ciertos gobiernos pusieron un chip y que nos va a matar y que no sé qué. Vamos a suponer que, sin afirmar que sea cierto, pero ¿cuánta gente no están haciendo? Entonces requerimos mayor cantidad de producción agrícola. Extractos vegetales. Primero vamos a ver extractos vegetales, qué es un extracto, qué plantas son las que podemos tener y luego después vemos cómo hacer el extracto. Me voy en la 7. Extracto botánico. Dentro del control químico de la plaga se encuentra la utilización de cualquier producto químico natural o sintético que contribuya a mantener los organismos a un nivel poblacional incapaz de causar daño. Hoy es que encontré 5 pulgones. ¿Me está ocasionando daño o no esos 5 pulgones? Pues no. Entonces, oye, ya los vi, pues déjame los quito manualmente. Déjame utilizar un extracto. ¿Para qué le meto un insecticida? Entonces vamos a encontrarnos productos químicos naturales y sintéticos. Maestro, ¿el extracto vegetal es un producto químico? Sí. ¿Por qué? Porque trae sustancias químicas. Trae sustancias químicas, las plantas, los vegetales traen sustancias químicas. Entonces, por eso es químico. A partir de esas sustancias químicas que traen las plantas, sintetizaron esas sustancias químicas de plantas, las sintetizaron a partir de un hidrocarburo, a partir de otra sustancia obtuvieron esas sustancias. Entonces, esa es la sintetización, o sea, sintéticas. Entonces, este, una aclaración. Entre mejor nutrientes tenga mi planta, menos problemas voy a tener con mi cultivo. También influye mucho. Si mi cultivo está estresado por falta de nutrientes, se va a enfermar. Si mi cultivo está estresado por falta de agua, se va a enfermar. Entonces el agua y los nutrientes ocasiona estrés y al ocasionar estrés ocasiona que las plantas lo invadan. Por ejemplo, si yo tengo un cultivo y constantemente estoy haciendo cortes a mi cultivo, ese cultivo está desprendiendo ciertas sustancias
Algunas de esas sustancias que desprende, esas sustancias químicas que desprende, algunas son atrayentes, atraen a los insectos, atraen a los hongos, atraen a los virus, atraen a las bacterias. Otras sustancias son repelentes. Entonces también debo de saber, oye, pues es que hice mi primer corte y se me llenó de plagas, de insectos, de bacterias, de virus, hongos. Bueno, es que ese es un atrayente, entonces debemos de tener cuidado. Dice, los extractos de plantas son utilizados como plaguicidas. Unos son utilizados como plaguicidas, otros van a ser utilizados como repelente. ¿Qué es un plaguicida? Es una sustancia química que va a matar el insecto. Vamos a llamar insectos ahorita a esta plaga. Puede ser una rata, puede ser hongos, puede ser virus, puede ser bacterias, pero vamos a ver. Dice que los extractos de plantas son utilizados como plaguicidas que van a matar al insecto, pero también son utilizados como repelentes. Por ejemplo, tú tomas ajo y lo tomas por 15 días y empiezas a oler a ajo. Es que en la Uyunas dice que lo debo de tomar para la circulación, que sí es cierto, que tu inmunidad, o sea, tu sistema inmune es mucho mejor, también es cierto, que el ajo pues desparasita, también es cierto, entonces, pero empiezas a tomar por 15 días y antiguamente te picaban los zancudos, pues ya no te pican, no los vas a matar a los zancudos, pero sí actúa como un repelente. O tienes oye, me fui al rancho y tengo muchos zancudos. Oye, pues agarra un limón, lo partes y te pones en los brazos, te pones en los oídos, te pones en la cara, en las piernas, donde tú quieras, donde te estén picando. Y santo remedio, es un repelente, no los va a matar. Entonces, una cosa es un plaguicida que actúa como insecticida y otro es una sustancia que actúa como un repelente. Vamos a encontrar los repelentes y vamos a encontrar los repelentes insecticidas. Y aquí tenemos unos extractos de origen vegetal y otros extractos sintéticos que fueron obtenidos de los vegetales. Sí, se obtuvo la sustancia química, al obtenerse de un vegetal se obtiene la sustancia química, pero después sintetizaron a partir de ciertos hidrocarburos, se obtuvieron esos elementos para formar esos compuestos. Dice, origen, composición química de los extractos utilizados como plaguicidas. Origen vegetal, la mayoría de origen vegetal son alcaloides y otros. Por ejemplo, la nicotina, que es el tabaco. El género de la nicotina es nicotina spp. La retonona, derris sp. Piretrina se obtiene del crisantemo. El NIM, Azadirachta indica. Y luego sintético de origen vegetal, o sea que primero tuvieron la sustancia química de origen vegetal y después se sintetizaron. Los piretroides. Los piretroides tenemos la piretrina, la cipermetrina, la deltametrina, etcétera. Entonces les decía las piretroides, cuáles son los nicotinoides, neocotinoides, el indracopridil, el tiametoxana y otros, el NIM sintético, etcétera, etcétera. Insecticidas de origen botánico. Son productos vegetales, son muy eficaces, menos costosos, biodegradables, más seguros que los sintéticos, son sustancias procedentes de plantas, ya sea de flores, hojas, tallos y raíces. Las limitaciones principales de los extractos en su producción comercial, vamos a suponer que ustedes se quieren dedicar comercialmente a producir esto, es la disponibilidad de plantas, o sea, no tengo suficientes plantas para que sea una escala sustentable. ¿Qué quiere decir? Que primero tengo que tener, quiero hacerlo de crisantemo, pues tengo que tener un cultivo de crisantemo o tengo que tener un distribuidor que se dedique al cultivo de crisantemo. ¿Para qué? Pues para que tener yo suficiente cantidad de crisantemo para hacer esta solución y poderla vender. Tengo que estandarizar, si siempre la hice con un solvente, la tengo que seguir haciendo con ese solvente. Tengo que hacer una temperatura y siempre tiene que ser la misma temperatura. Que tengo tanta cantidad de gramos, tengo que utilizar la misma cantidad de gramos siempre. De la aprobación gubernamental, yo me quiero dedicar a hacer la piretrina del crisantemo y entonces y la tengo que comercializar o la quiero comercializar, tengo que ir a Cofepris
Y ahí COFEPRIS van a decir, a ver, la toxicidad de esto, a ver, tienes esto, oye, te falta esto, oye, tienes que tener esto, salubridad y todo eso. Y entonces son muchas cosas burocráticas que a veces no me van a permitir comercializar eso. Y estos son los principales, tiene todas estas sustancias, todos esos ácidos inorgánicos, hidrocarburos, amidas, proteínas, aldehídos, azufres, lípidos, fenoles, pero los más importantes, sustancias que tienen y que actúan como insecticidas son los terpenos, los alcaloides y los fenoles. Y viene hablando cada uno de de las sustancias que actúan como insecticidas, los fenoles, y viene hablando de los alcaloides, y viene hablando de los terpenos, de las sustancias que contienen y cómo actúan. Obtención de extractos. ¿Cómo puedo obtener un extracto? O sea, las diferentes formas de obtener un extracto. Es la extracción, primero, la extracción es la separación de de los principios activos de la planta. ¿Qué sustancias tienen o qué principios tienen esa planta? Entonces, tengo que extraerlos. Y luego dice, el extracto obtenido son metabolitos tales como alcaloides, glúcidos, fenólicos, terpenoides y flavonoides. La obtención de extractos, primero una es trituración de la parte más pequeña, o sea, puede ser semilla, puede ser hoja, a veces puede ser tallo y a veces puede ser raíz. Molido, maceración, cocción, emulsión, desnaturalización, etcétera, son algunas de las cosas. Y estos son los diferentes tipos de métodos. Los métodos para hacer un extracto es extracción mecánica, destilación, extracción con disolvente y otros. Son las diferentes formas de extraer. Extracción mecánica, vamos a hablar de cada uno de ellos. Los principios activos que están disueltos en la planta se logran conseguir con la técnica de extracción mecánica, denominados a los productos extraídos como jugos. O sea, tú pones una licuadora o pones una prensa o pones algo y de esa manera tú tienes las sustancias que vas a utilizar como insecticida. Por presión, para jugos, aceites y otros. Es aquí donde les digo que es la extracción mecánica por presión. Consiste en introducir a una prensa las plantas o partes de las plantas para sacarle todas esas sustancias. Con calor, similar al anterior, se procesa por calor durante la presión. Por incisión, no sé si han visto ustedes cómo sacan el hule, la goma, etcétera. Destilación es un método que requiere como fuente principal calor. Aquí tenemos a las plantas unas sustancias van a un recipiente y las otras sustancias van a un refrigerador, donde va cayendo constantemente la muestra colectada. Por hidroestilación, esta es otra forma de obtener también un extracto, se calienta y pasa y cae a otra parte. Recuerden bien a la hora de tratar de extraer, pues unas están en forma aceitosa, otras en agua, y por acción de diferentes pesos, de densidad, una se evapora y la otra no se evapora más rápido, o sea, el punto de ebullición, etc. Extracción con solventes, extracción sólida, líquida. Dice maceración, consiste en el remojo de la materia prima en un recipiente tapado con un solvente dejando en reposo a temperatura ambiente por un tiempo determinado, 3 días. Haz de cuenta, vamos a suponer que yo tenga el crisantemo. Yo lo que hago es compro el crisantemo. Si ustedes tienen crisantemo ahí en su jardín, bueno, le quito los pétalos. Al quitarle esos pétalos, yo los seco. ¿Qué procesos de secado utilizamos? En un periódico pongo los pétalos y los dejo un día. Después el otro día cambio el periódico y sigo metiendo ahí los pétalos hasta que se seque completamente. Ya se secó, lo que hago es molerlo con partículas muy pequeñas. Ok, lo muelo y ya le pongo un solvente y el solvente que me dure 2 a 3 días, después lo filtro y ya después lo utilizo. Y aquí es igual, o sea, maceración, o sea, están haciendo masa la hoja o el fruto de lo que vayan a hacer. Y aquí está una digestión,
que es la maceración que se realiza un vegetal en agua a una temperatura suave que oscila de los 50 grados centígrados durante determinado tiempo. Una infusión, las infusiones son como los tés. Ustedes quieren hacer un té, hay té que se pueden utilizar en el control de insectos, pero vamos a suponer que están haciendo un té. Vamos a suponer, es que tengo ganas de un té de hierbabuena o de canela, bueno, de canela. Pongo un recipiente con agua a hervir, lo dejo que llegue a su punto de ebullición, ya cuando está hirviendo, lo apago, le pongo la canela y lo tapo. Y de esa manera voy a obtener todas las sustancias que tiene la canela. Pero si yo agarro el agua, le pongo la canela y los dejo hervir al mismo tiempo, las dos cosas, va a llegar un momento que la temperatura va a descomponer todo lo que tenía la canela y ya no lo voy a utilizar. Entonces sí es importante a veces hacer este tipo de extractos. Dice con propiedades insecticidas. Por ejemplo, tenemos el tabaco, tiene propiedades insecticidas. Ahorita les explico cada una de ellas. El piretro, el NIM. El NIM a veces se escribe NEEM. El NIM se obtiene el fruto y se obtiene puede ser de fruto o puede ser de hoja. De hoja se le llama fermentación y de frutos lo tengo que dejar secar. El fruto, haga de cuenta del NIM, ustedes agarran las bolitas de NIM y lo que hacen es dejarla secar, la secan, los meten a la licuadora, ya se hizo polvo, o sea, puede ser con un mortero, en el molcajete o como ustedes quieran, lo hacen polvito y luego ya le ponen un solvente, que es el alcohol, y lo dejan 48 horas. Después a eso se le va a llamar solución madre, lo filtran y después esa solución ya van agarrando 10, 15 mililitros por cada litro de agua. 10, 15 mililitros por cada litro de agua y lo utilizan y es un buen insecticida. Dice, regula el crecimiento de los insectos sobre los huevos o las larvas. Si ya opositó el insecto, entonces hace que no se desarrolle bien el huevo, que no se incube. Dice que tiene una gran capacidad de penetración. Las crucíferas, el col también es utilizado, el repollo es utilizado como un insecticida contra los pulgones. Es igual, el repollo, ustedes lo dejan secar, cortan las hojas, casi las hojas más viejas. ¿Quién tiene más nutrientes, las hojas jóvenes o las viejas? Pues las hojas jóvenes. Es igual, oye, ¿quién está más fuerte? ¿Un jovencito o un señor de 70, 80 años? Pues un jovencito. Tiene todos los nutrientes necesarios. La persona adulta pues ya no se nutre bien. Entonces así es con las plantas. Entonces agarren hojas jóvenes, las seca, las pulveriza y después de que ya las hizo polvo, las pone un solvente de alcohol y después a eso le llamamos solución madre y empezamos a utilizarlo con 10, 15, 20 mililitros por cada litro de agua. ¿Y qué nos va a servir? Pues contra el pulgón, contra las mariposas, que son los lepidópteros, contra las hormigas. Una cosa bien importante, si en su casa hay hormigas o hay moscas, con el detergente en polvo es igual, en un recipiente de 20 litros, le pongo yo una taza de detergente en polvo a esos 20 litros de agua, lo diluyo con un palo, lo muevo, lo muevo, lo muevo, y después se las aviento a las hormigas, se mueren, los aviento a los pulgones, se mueren, a la mosquita blanca se muere, a la chinche se mueren, todos se mueren con el detergente. Entonces son cosas diferentes, ¿verdad? Cítricos, no sé si hace rato les platiqué del cítrico, o sea, del cítrico se saca mucho los aceites, hay diferentes tipos de cítricos. Cítricos reticulata, que es un nombre científico, cítricos sinensia, fueron analizados para determinar la existencia de ellos de tres componentes como acción insecticida contra mosquito y sobre todo la piel, o sea, la cáscara de los cítricos es la que más se utiliza para hacer este tipo de aceites o esencias o extractos para controlar este tipo de insectos. El crisantemus es igual, también tiene acción repelente. La menta, que es bien diferente a la hierbabuena. Así si tú no conoces bien, dices, ah, mira, es hierbabuena. No, es menta. El olor es diferente. Tú si siembras menta o siembras ajo ahí en tu jardín, pues actúan como repelentes. Aquí dice que tú puedes sembrar en tu cultivo este tipo de hierbas
y te espanta mariposas, áfidos, hormigas, ratas, etcétera. Entonces es importante a veces tener todo este tipo de cultivos. El ajo es bien importante porque el ajo es un repelente. Este ajo, tú 2 o 3 cabezas de ajo, lo que haces es las metes a la licuadora, licúas bien ese ajo, que quede bien todo. Después lo metes en un litro de alcohol, pasan 48 horas, lo filtras y al filtrarlo utilizas eso, lo empiezas a hacer diluciones en agua. Oye, pues que lo diluyes a 20 mililitros o 10 mililitros en un litro de agua. Y oye, es que los perros iban a hacer popó ahí a mí, o los gatos, y se van. Oye, que las moscas se van, oye, que los zancudos se van. O siembren ajo ahí en su jardín, o hay una planta que se llama ajillo y también actúa como un repelente. La salvia, comúnmente llamada salvia, es una especie herbácea perteneciente a la familia Lamisae. El aceite esencial de salvia tiene muchos componentes, sobre todo monoterpénicos, un buen repelente de la mosca blanca, las babosas, las mariposas de la cola. Entonces podemos utilizar la salvia. Y es igual, dejan secar la hoja o la flor, la, la secan, la muelen o la hacen polvo, la maceran y después le ponen en un litro de alcohol y de ahí empiezan a agarrar diluciones. La albahaca también, o sea, aparte que les da un olor agradable, también es utilizada así en los cultivos que se pueden sembrar ahí y afecta a insectos como polilla, la mosca, los mosquitos, los pulgones y otros. Y tenemos la ruda también tiene un olor muy, muy característico. Dice que también se debe sembrar en los huertos, ayuda a repeler moscas, mosquitos, babosa y topos, para espantar los topos que a veces nos lastiman nuestros. Oye, pues que sembré maíz, una milpa de maíz, y el topo ya bajó la caña y se comió la mazorca, etcétera, etcétera. Entonces, debemos de tener este tipo de plantas y las aleja. O también el romero pues se utilizan muchas como aceites esenciales de romero y también es utilizado para controlar cierto tipo de mosquitos. Y aquí está una de las preparaciones de extractos. Esta es la maceración, espero esta que la dejen la maceración, o sea que es hacerla en polvo. Yo lo que utilizo es una licuadora. Ustedes pueden utilizar un mortero, un molcajete, pero se va a quedar en los orificios del molcajete. Y ya que está triturada la planta, pues le pones un solvente y el solvente que más utilizamos es el alcohol. Se agita constantemente a una temperatura ambiente, suaviza y rompe la pared celular y al romper la pared y suavizarlo, suelta todas sus esencias, todas sus sustancias químicas, se filtra y luego se almacena. Y tenemos la canela. Aquí la canela hay dos formas de usarla. Una es hervir la canela, así como les dije, en un recipiente ustedes hierven la canela, pero primero hierva el agua, llega a su punto de ebullición, apagan, meten la canela, la tapan, la dejan reposar, la enfrían y después la utilizan. Y entonces es importante. La otra es que pueden comprar canela en polvo o canela así en vara y también la hacen polvo y la meten a un solvente, que es un alcohol, lo dejan por 48 horas, lo filtran y después lo utilizan. La mayoría de los extractos, abriéndolos, utilizándolos, ya no te duran tanto tiempo como un insecticida. Entonces, si lo vas a usar, lo tienes que usar ese mismo día o si no, lo pones en el refrigerador a ver cuántos días te dura esa acción que elimina insectos. Y este es el romero, sí, igual. O sea, tienen que secarlo. Lo secan, hay dos formas. Una es secado y la otra es hervido. O sea, si lo secan, lo tienen que meter a la licuadora, le ponen un solvente, lo filtran, lo dejan 48 horas y luego después lo utilizan. Si es igual que la canela, pues utilizan 100 gramos de romero en un litro de agua, la ponen a hervir el agua y después le echan el romero, ya lo apagan, le echan el romero, lo dejan reposar y luego después lo filtran y luego lo utilizan. El NIM, hay dos tipos. Una, el que yo les dije hace rato del fruto, el fruto lo dejan secar, lo maceran, le ponen solvente, etcétera. Y esta es la fermentación. Esta fermentación, pues ponen hojas secas o secas,
picadas bien o trituradas, utilizando un envase más o menos de 50, más o menos 50 litros, y constantemente lo están moviendo y se va a ir fermentando. Después de que deja de hacer espuma, pues lo filtran y ya después de filtrado lo empiezan a utilizar. Dice una dosis de 1 a 5%. Y esto va a depender contra qué lo quiero utilizar. ¿Y qué se refiere al 1 al 5%? Si es al 1%, quiere decir que de este recipiente grande, que de 50 litros, voy a agarrar voy a agarrar 1 mililitro y lo voy a disolver en 1 litro de agua. ¿Qué quiere decir al 5%? Que de este recipiente grande, donde estaba la fermentación, voy a agarrar 5 mililitros y los voy a poner en 1 litro de agua. A eso es al 1% o al 5%. Y después tenemos, estas son las semillitas de NIM. Esto es lo que les digo, que esta semilla la dejo secar. Ahorita no hay NIM porque por la helada de febrero más o menos quemó todos los NIM, apenas están resurgiendo. Arranco la semilla de NIM, la dejo secar, la meto a la licuadora, ya se hizo polvo, le pongo el solvente, el alcohol, lo dejo 48 horas, lo filtro y después lo utilizo. Y tenemos, este es el crisantemo. Hay diferentes tipos de crisantemos, a variedades. Yo, por ejemplo, cuando pongo a mis alumnos a hacer extractos de crisantemo, los mando al mercado de flores, que está aquí en Monterrey, en Venustiano Carranza, y 5 y 15. Hay unas 15 o 20 bodegas de flores, entonces tú puedes ir y el ramo te cuesta 35 a 75 pesos, dependiendo del tipo de crisantemo que tú quieras, el color, el tamaño de la hoja, etcétera. Y yo qué es lo que les digo, o sea, nosotros lo que hacemos es comprar el ramo, le quitan el pétalo, lo dejan que se seque el pétalo, lo ponen en la licuadora y después le ponen 1 litro de alcohol. Mucha gente no utiliza alcohol, utiliza agua. Después dura 48 horas, lo filtran y después lo utilizan. Esta es la piretrina. Este es el más fuerte, el más poderoso, la piretrina. Esta piretrina la podemos utilizar en frutas y verduras. Y luego me como la fruta y verdura y no me pasa nada. Yo precisamente una de las experiencias que tengo con estas piretrinas es que fui a matar la mosquita de la cebolla. Esa mosquita de la cebolla fui al mercado de abastos y eran dos bodegas, o sea, estaban completamente unidas las dos bodegas, vaya, el tamaño. Y toda la pared y todo el techo de esta mosquita negra de la cebolla. Pero se veían, o sea, y luego tú pasabas y se te venían a la cara, a los oídos, tenías miedo que se te metiera un oído. Y le puse esta piretrina hecha por mis alumnos, me la llevé. Le pusimos esta bodega, en menos de 10 minutos terminé con toda la mosquita que estaba en la pared, en el techo. Y lo tenían un camión, un tráiler, con puras alpilleras de cebolla. Digo, mira, yo te voy a matar a la mosquita que está acá arriba. La mosquita que está abajo, no sé si le alcance a llegar la piretrina, le digo. Y también santo remedio, nada más la de arriba. Pero como tiene un periodo residual esa piretrina, entonces salieron esas mosquitas, se pararon en la pared y murieron, porque le puse a toda la pared y a todo el techo con una nebulizadora. Entonces, ¿qué más comprobación que la que les estoy diciendo? O sea, aparte que les estoy dando esta información, pues es verídico. Bueno, señores, me gustaría, si más adelante, si quieren, hay educación continua, ahí en la facultad, ustedes pueden solicitar un curso y se los puedo dar el curso. O que ustedes me inviten a una plática, pues con toda confianza. Me falta mucho, soy un maestro ya viejo, tengo algo de experiencia, pero me falta mucho. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido. Disculpen la rapidez, pero todo es bien importante.